Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con estas clases de nutrición, enfocándonos el día de hoy en diabetes, ¿vale? Entonces, les recuerdo que cualquier duda que ustedes tengan, pueden guiarse en la plataforma. Tenemos diferentes herramientas con las que podemos estar en contacto, ¿vale? No olviden hacer sus tareas, que también eso es importante. Bueno, vamos a empezar con algo muy sencillo que es la fisiología y la anatomía del páncreas el día de hoy, ¿vale? Es una glándula, el páncreas, es importante saber eso, que se ubica en la zona retroperitoneal. Alrededor de 12 a 15 centímetros llega a ser la longitud de este órgano, esta glándula. Es de las glándulas más grandes que tenemos en nuestro cuerpo y mide aproximadamente 2.5 centímetros de ancho. Al páncreas lo vamos a encontrar anatómicamente por detrás de la curvatura mayor de nuestro estómago. El páncreas lo podemos dividir en tres. Ahorita viene una imagen y voy a poder enseñarles mucho mejor esa parte, pero lo podemos dividir prácticamente en tres. Podemos dividirlo en cuerpo, podemos dividirlo en cabeza y podemos dividirlo en cola, ¿sale? Serían como las tres partes del páncreas. Y el páncreas tiene una característica, que está conectado al duodeno por dos conductos, ¿vale? El jugo pancreático se secreta en las células exócrinas dentro de los conductillos que se unen para formar dos largos conductos. Estos conductos, el conducto pancreático y el conducto accesorio, que vuelcan las secreciones del duodeno para poder hacer un proceso adecuado. El páncreas va a tener estos dos conductos que ya habíamos hablado. Este primer conducto pancreático se le conoce como conducto de Wirsung y al conducto accesorio también se le conoce como conducto de Santorini. Entonces, para que ustedes también estén como con un poquito más familiarizados con estos conceptos, ¿vale? Este de aquí, déjenme poner otro color porque creo que no se va a notar demasiado, pero este de aquí sería el conducto de Santorini. Este de aquí, déjenme marcarlo también con otro tono. Este de aquí sería el conducto de Wilson, ¿sale? Y entonces, cabeza, cuerpo y cola, ¿sale? Así es como lo vamos a poder este, referir, perdón. Y justamente esto es lo que platicábamos también hace ratito, que va a tener una unión que va a derivar a este intestino, que se le va a llamar esfínter de Oddi, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Normalmente este conducto, el conducto de Wirsung, se une al colédoco, que si no regresamos es este que está aquí, ¿sale? Este que también llega aquí, que sale por el esfínter de Oddi. El colédoco es el conducto de la vesícula biliar. A, esta, a, esto, a estos dos juntos se les va a conocer como ámpula de Vater. Y estos van a desembocar jugos a través del esfínter de Oddi. ¿Qué quiere decir? Que estos conductos y este de aquí van a desembocar por este esfínter. ¿Sale? Bien importante. Este conducto se localiza aproximadamente a 10 centímetros del esfínter pilórico. Ojo, es un aproximado. Puede ir variando poquito más, poquito menos. Van a tener una tarea bien importante de realizar una maqueta. Me gustaría que lo hicieran como se los ejemplifiqué, un conducto de un color, otro conducto de otro color, para que puedan identificarlo, marcando estas estructuras. El colédoco, el conducto de Santorini, el conducto de Wirsung, el páncreas dividido, el esfínter de Oddi, obviamente haciendo referencia a esta desembocadura a nivel intestinal. Entonces, me gustaría que se esfuercen, que hagan esta maqueta lo más bonita posible e entendible. Principalmente yo creo que es eso. Material pueden hacerlo como ustedes quieran, realmente
Lo que me importa mucho es que reconozcan estas estructuras, que sepan de estas estructuras y de qué estamos hablando en cuanto a la anatomía del páncreas. El páncreas, seguimos con esta parte anatómica, está constituido por pequeñas agrupaciones de células a nivel epitelial, obviamente a nivel glandular, y a estas células se les va a llamar acinos. Alrededor del 99% de estos van a constituir la parte exócrina del cuerpo del páncreas y van a secretar el jugo pancreático. El 1% de estos ancinos son los islotes pancreáticos. A estos islotes se les conoce también como islotes de Langerhans. Y estos forman la porción endocrina del páncreas. Entonces, el páncreas tiene tanto porción exócrina como porción endocrina. Estas células, de las cuales estamos hablando, van a secretar hormonas. ¿Cuáles son las principales hormonas que va a segregar el páncreas? El glucagón, la insulina, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Por favor, ayúdenme a buscar la definición de cada una de estas hormonas, su función, su definición y su función. Y también las van a colocar en una estructura, puede ser al ladito de su maqueta o si lo quieren hacer como forma de resumen, pero me interesa que sepan esta parte, porque lo vamos a ver más adelante en otras clases. Entonces, me gustaría que ya tuvieran como una noción un poquito concreta acerca de estas hormonas principales, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos dividir el páncreas en dos, podemos dividirlo tanto en su porción exócrina como en su porción endocrina. Vamos a empezar por la porción endocrina, donde encontramos los islotes de Langerhans. Vamos a decir que esta porción endocrina está formada por las principales hormonas secretadas por el páncreas, como el glucagón, la insulina, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Por otro lado, en la porción exócrina encontramos las células ancinares y está formada por enzimas digestivas. ¿Cuáles son estas principales enzimas digestivas? La amilasa, la lipasa, el tripsinógeno, el tripsinógeno. Estamos hablando también del quimo, tripsinógeno, y todas estas enzimas importantes, ¿sale? Acuérdense que tenemos diferentes tipos de amilasa. Aquí estamos hablando de la amilasa pancreática, de la lipasa pancreática. Otro ejemplo de amilasa podría ser la amilasa salival, pero en este caso no. En este caso es amilasa pancreática, ¿sale? Aquí viene muy a grosso modo esto que les estoy diciendo acerca de las diferentes hormonas secretadas por el páncreas, pero sí me gustaría que ustedes profundizaran un poco más en todos estos puntos. Vamos a empezar con el glucagón. El glucagón aumenta el nivel de azúcar por una estimulación. Entonces, eso es algo importante en cuanto a genera esta estimulación de la formación de los hidratos de carbono a partir del glucógeno, almacenado en los hepatocitos. Hay que acordarnos que los hepatocitos son estas células de nuestro hígado. Después tenemos a la insulina. La insulina regula el nivel de glucosa en la sangre, facilitando el uso de glucosa por parte de las células. También tenemos la somatostatina. La somatostatina va a inhibir la contracción del músculo liso del aparato digestivo y de la vesícula biliar cuando la digestión ha terminado. También encontramos el polipéptido pancreático, conocido también como PP, por estas dos P, y controla y regula la secreción exócrina del páncreas. Entonces, aquí ya les dejo algunas, pero me gustaría que profundizaran un poco. Definición, para qué funciona, cuál es su importancia, qué las estimula, toda esta parte es importante. Por favor, pueden hacerlo así como en su maquetita si les cabe en una parte, o si lo quieren hacer como en una presentación, también estaría muy bien. Bueno, seguimos en la fisiología. Al momento que un alimento
va a entrar al tracto gastrointestinal, se va a metabolizar en los diferentes monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos. Depende de lo que esté conformado. Particularmente, los monosacáridos son los que van a desencadenar una respuesta de la insulina. La glucosa va a entrar al torrente sanguíneo y va a tener dos destinos. Primero, utilizarse de forma inmediata como sustrato energético o almacenarse para utilizarse posteriormente en forma de glucógeno, ¿vale? Que eso nos lleva a dos grandes rutas importantes. En caso de que el camino elegido haya sido la glucólisis, se va a liberar la insulina en el páncreas. ¿Esto a través de quién? A través de los islotes de Langerhans. De esta manera, la insulina, esta hormona, va a funcionar como un transportador de glucosa. La insulina se encarga de acarrear, por decirlo así, siendo no siendo tan técnico, se va a encargar de acarrear la glucosa a la sangre, a los receptores de las diferentes células del organismo. ¿Y esto para qué? Para que se pueda internalizar y funcionar de manera correcta. Esto es como una introducción a lo que hace el páncreas, porque eso lo tenemos que saber, a las diferentes hormonas del páncreas. Vámonos ahora sí a diabetes, ¿vale? De acuerdo a las definiciones de diabetes, es una enfermedad crónica en donde el cuerpo no va a poder regular la cantidad de glucosa que hay a nivel sanguíneo. Es un padecimiento que se caracteriza por la elevación de glucosa en sangre debido a que la insulina es poca, nula o de mala calidad. Hay distintos tipos de diabetes, algunos prevenibles y otros no. Sin embargo, cualquiera de estos tipos puede llegar a controlarse para permitir que esa persona lleve una vida normal. Puede ser causada por muchísimas cosas. Muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas. Y también hábitos alimenticios. Todas aquellas personas que viven con diabetes van a presentar niveles altos de glucosa. Esto debido a que el cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta las células para que pueda ser utilizable. Entonces, produce demasiada glucosa en nuestro hígado y la va a secretar también en sangre. Y esto puede ser por varios factores. El páncreas no produce suficiente insulina. 2. Las células no responden de manera normal a la insulina. 3. Ambas razones. ¿Vale? Entonces podemos encontrar diferentes funciones o causas. Podemos englobar la diabetes en dos tipos. Las causas y los factores de riesgo son diferentes para cada tipo. Por ejemplo, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Sin embargo, los invito a que revisen diabetes tipo MODY para que también puedan tener una visión diferente de más allá de estas tres, ¿vale? Que también es importante conocer. Ok, bueno. Nosotros sabemos que la insulina es esta hormona fundamental, ya lo dijimos, que nos va a funcionar como si fuera un transportador. De este lado vamos a encontrar cómo esta parte azul son las células productoras de insulina. De este lado, esta parte gris son las células productoras de insulina, pero ya destruidas. Miren, vean la diferencia. Este sería un capilar sanguíneo. Dentro del torrente sanguíneo, nosotros ya vamos a encontrar insulina segregada dentro de este torrente y aquí pues no puede pasar porque estas células ya están destruidas y no puede hacer ese efecto. Vamos a hablar de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 se puede presentar en cualquier edad. Se diagnostica con mayor frecuencia en los niños, adolescentes o adultos jóvenes, pero en realidad puede presentarse a cualquier edad. Aquí el cuerpo no produce suficiente insulina o no produce nada de insulina. Esto se va a deber a que las células del páncreas que producen la insulina dejan de trabajar. Y entonces es cuando las personas necesitan inyecciones diarias de insulina para poder realizar su vida de una manera cotidiana y normal. Después tenemos la diabetes tipo 2. Normalmente diabetes tipo 2 se da en edad adulta, pero debido a estos malos hábitos que presentamos hoy en día y a las tasas tan altas de obesidad que se han tenido,
pues se esté diagnosticando con esta enfermedad a niños y adolescentes, ya que sabemos que somos el primer lugar en obesidad infantil. Y eso pues es un problema grave, ¿vale? Diabetes gestacional, como su nombre lo dice, es un tipo de diabetes donde los niveles de glucosa en sangre son elevados y se puede presentar en cualquier etapa del embarazo en las mujeres, aunque esa mujer no haya presentado diabetes. Pero una de las características de la diabetes gestacional es justamente que esa diabetes se tiene que quitar cuando el embarazo termina, ¿vale? Si continúa esta persona con diabetes, quiere decir que entonces no era una diabetes gestacional, quiere decir que esa persona ya tenía diabetes anteriormente y que tal vez no se había tenido un diagnóstico adecuado. Encontramos esta imagen, esta infografía que en lo personal me agrada muchísimo, donde podemos ver un páncreas sano, esta sería la representación del páncreas, perdón. Tenemos la insulina, que en este caso sería esta bolita de aquí. Tenemos a nuestra célula, tenemos el receptor y tenemos la glucosa. Se coloca la insulina en el receptor, abre para que pueda pasar la glucosa a la célula y se puede utilizar. Este es en un páncreas sano. ¿Qué es lo que sucede en un páncreas con diabetes tipo 1? Bueno, aquí el páncreas no va a funcionar correctamente, por lo cual no produce insulina. Entonces no hay quien estimule este receptor para que pueda entrar la glucosa. En el caso de la diabetes tipo 2 pasa algo similar. ¿Qué es lo que sucede? Sí hay una producción de esta hormona, pero aquí el receptor no funciona y obviamente pues las células no responden adecuadamente a el estímulo y no dejan que pase la glucosa. Tenemos algunos factores de riesgo importantes que pueden hacer más factible que una persona tenga o no tenga diabetes. Por ejemplo, el historial familiar, la falta de ejercicio, el sobrepeso, la dieta no saludable son de las características que se tienen que tomar en cuenta porque hoy en día diabetes es algo que sí puede depender de nosotros, sobre todo diabetes tipo 2, porque se incluyen nuestros hábitos de alimentación. Entonces, son cosas que podemos hacer, son cosas que sí dependen de nosotros. Por ejemplo, la falta de ejercicio depende de nosotros, el tener o no tener sobrepeso también depende de nosotros en cuanto a esforzarnos en nuestra alimentación y en tener una dieta saludable. Si bien no podemos modificar el historial familiar, tenemos otros tres factores que sí dependen de nosotros y que tienen pues una relación directa con que una persona tenga o no tenga diabetes. Encontramos algo que se llama triada de la diabetes, que es la triada de las 3P, polidipsia, polifagia y poliuria. En el caso de la polidipsia es esta sed excesiva que se tiene normalmente. En el caso de la polifagia, hambre excesiva que no se cesa con nada. Y en el caso de la poliuria, pues es un exceso de excreción de orina. Justamente, poliuria, volumen excesivo de orina. ¿Cómo darse cuenta? Pues bueno, ganas frecuentes de ir al baño en el día y en la noche. En el caso de la polidipsia, aumento anormal de la sed. ¿Cómo darse cuenta? Sed intensa que continúa y que no desaparece tomando agua. Esto es bien importante porque a veces tenemos mucha sed porque no hemos tomado agua y ya piensan que tienen un problema de diabetes, ¿no? O que cumplen con una de las características de diabetes, pero no, hay que ser muy específicos de revisar esta triada de acuerdo a la Asociación Mexicana de Diabetes. La polifagia, aumento de la necesidad de comer. Como darse cuenta, sensación de hambre que siempre continúa sostenida y que no desaparece a pesar de que nosotros estamos consumiendo alimentos. Síntomas de diabetes, pérdida de peso sin razón o motivo. Ya dijimos, sed excesiva, orina con frecuencia, aumento de apetito, también pérdida de peso. Es muy común encontrar pérdida de peso en los pacientes con diabetes, visión borrosa y heridas que no sanan. Son características que también tenemos que considerar. Diagnóstico. En el caso del diagnóstico clínico, pues son los síntomas clásicos de la diabetes. Diagnóstico definitivo, encontrar de acuerdo a la Asociación Asociación Americana de Diabetes, es glucosa en ayuno mayor a 125 miligramos sobre decilitro, glucosa postprandial mayor a 199 miligramos sobre decilitro y hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%.
Encontramos mucho tratamiento farmacológico como las sulfonilurias, las vinguanidas, tiazolidenodionas, inhibidores de la alfa-glucosidasa. Entonces, estos son tratamientos farmacológicos en los cuales no voy a meterme demasiado. Solamente voy a comentarles un poquito de lo que hace o lo que llega a hacer para que ustedes lo conozcan. Nos da un efecto a nivel pancreático y un efecto extrapancreático, perdón. En el caso del efecto pancreático, aumenta la secreción de la insulina por las células beta del páncreas. En el caso del efecto extrapancreático, aumenta los receptores de insulina en las células, aumenta el efecto de la insulina, inhibe la gluconeogénesis y aumenta el consumo de glucosa. Por eso es uno de los más utilizados. En el caso de las vinguanidas, inhibición de la gluconeogénesis y el incremento de la glucólisis, y va a disminuir la absorción intestinal de glucosa, ¿vale? Entonces realmente encontramos varias opciones que se pueden utilizar, ¿vale? En el caso de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, retrasan la absorción de competir por el receptor de la alfa-glucosidasa, de la glucosa en el borde del cepillo a nivel intestinal, y podemos encontrar varias opciones, ¿vale? Pero bueno, eso ya son tratamientos farmacológicos diferentes. Aumenta el uso de la glucosa en el caso de las tiazolidinedionas, inhibe la gluconeogénesis y también podemos encontrar pues varias opciones. Ahora sí, vámonos a la parte de cuidados. En el caso de los cuidados, pues prácticamente tenemos que decirle a nuestro paciente que se tiene que mover. Tiene que realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio continuo al día, por lo menos 4 veces por semana. Obviamente teniendo los cuidados pertinentes en cuanto a la utilización de ropa adecuada y alimentación. Chequeo de peso, tener ya que tengamos un peso saludable, que el paciente con diabetes no cuente con obesidad o sobrepeso, pues es muy importante para un buen seguimiento. Elegir grasas saludables, aceite de oliva es muy importante, aceite de aguacate también, grasas buenas, por ejemplo, nueces también es una muy buena opción. Consumo de granos enteros, evitar como todos aquellos alimentos que sean carbohidratos simples, que nos puedan elevar la glucosa muy rápido. Evitar azúcares refinados, evitar gaseosas, evitar pan blanco, todos estos alimentos que tienen gran cantidad de azúcares. Dejar de fumar, ya que las personas que fuman tienen un 50% más de riesgo de padecer diabetes que los que no fuman. Entonces, también los pacientes que ya tienen diabetes y fuman, la estabilidad de su glucosa es mucho menor que un paciente que no fuma. Factores que suben la glucosa, pues demasiada comida, ahí es muy importante tener un plan de alimentación adecuado, el sedentarismo, tener enfermedades subyacentes, el estrés y los días calurosos. Entonces, es bien importante el monitoreo de la glucosa, en este caso con un glucómetro, para poder saber cómo está nuestro paciente. Bueno, esta es la parte en cuanto a la introducción a la diabetes. Vamos a hablar un poquito también acerca de los alimentos que tienen que ver con diabetes. Entonces, denme un segundito y se los voy a compartir en otro videito para que lo puedan tener, ¿vale? Eso sería todo por el día de hoy. Estoy pendiente de cualquier duda que ustedes tengan acerca de esta introducción. Y en la siguiente clase, pues ya vamos a abordar toda la parte nutricional, toda la parte relacionada con este tipo de padecimientos. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima.